todas, yo soy Jess del canal Ligaya y en el vídeo de hoy os voy a contar qué vídeos leí en mi embarazo. La verdad es que yo había leído más antes del embarazo que en el propio embarazo, porque en el propio embarazo yo estaba súper mal, físicamente sobre todo, pero la verdad es que mentalmente tampoco estaba muy allá y leía, pero no me daba para leer mucho, además no me hacía mucho bien. De los últimos directos que hice en el canal antes de tener a las peques, si no el último, yo creo, dije que si teníais ideas de cosas que os interesasen y algunas de vosotras me escribisteis que estaría guay saber qué había leído durante el embarazo. Yo la verdad es que durante el embarazo en sí busqué mucha más información en cuentas de Instagram de matronas, sí, sobre todo de matronas. Y me ayudaba mucho más porque eran como información más concreta, buscaba temas concretos sobre los que me interesase a mí, por lo que fuera, más que libros, pero sí que leí algunos libros y pues os los quiero contar. El primer libro del que os voy a hablar es este, que es Al encuentro de la maternidad, una guía para optimizar tu fertilidad antes del embarazo. Pues eso, como antes de comenzar la búsqueda estamos ya como organizando, pensando tal, y me lo encontré, de casualidad estaba yo buscando libros que nos pudiesen ayudar con esa etapa, ¿vale? Y me lo encontré en una librería. La verdad es que es muy sencillo, como veis es bastante cortito, tiene muchas ilustraciones, quiero decir que no es un libro tocho, pero aún así me parece muy útil y de verdad que lo recomiendo. Y es muy útil leerlo en pareja, quienes vayan a estar implicados, ¿vale? En la concepción y en el embarazo, básicamente. Así que pues lo leímos y lo trabajamos juntos y como os digo, yo creo que es lo ideal. Es un libro que está pensado para abordar ese momento del embarazo de diferentes puntos, desde el nivel físico, pero también desde el nivel mental, desde el emocional, desde el organizativo incluso. Puede ser que diga cosas obvias, pero aunque sean obvias, están como todas juntas y a veces hay cosas que se te pasan. Físico, aquí lo mental, aquí lo emocional. Te propone algunos ejercicios, ¿vale? Para que te conozcas más en la parte de, pues eso, de maternidad, en esa parte que realmente no conocemos de nosotras y de nosotros antes de llegar a ese punto. Y yo creo que es importante porque te hace plantearte algunas cosas que antes no te habías planteado y que a lo mejor te cambian un poco la visión, ¿vale? Como os digo, es un libro súper sencillito, muchos histogramas, muchas listas, muchos tips, pero realmente lo recomiendo. Se encuentran muchos, pues eso, tips de preconcepción, de fertilidad, tipo comidas a evitar, comidas recomendadas para el equilibrio hormonal, una checklist, ¿no?, de cosas que deberías de tener revisadas o hechas para antes de quedarte embarazada. Cosas que estaría bien preguntar en tu visita al médico preconcepcional. Muy práctico, ¿vale? Práctico, de ponerte a hacerlo. Nosotros, pues eso, ya os digo que lo leíamos juntos y hacemos como listas de las cosas que había que hacer o de los ejercicios que había que hacer, que había que pensar y tal. Y lo recomiendo muchísimo, no es nada conocido y es un libro que a mí me ha gustado mucho. Después, otro que estos ya sí me los fui leyendo cuando me quedé embarazada. Uno que yo tenía muchas ganas de leer es el libro de Parir sin miedo. Este es un libro, la verdad es que bastante peculiar, no os lo enseño, ¿vale? Estos son otros, no os lo enseño porque lo cogimos en ebook y lo tenemos en el ebook. Un libro peculiar que yo, pues desde antes de estar embarazada y de buscar el embarazo como tal, sí que había escuchado porque es como bastante conocido en el mundillo. Me ha echado el ojo desde hacía bastante tiempo. La autora habla de que el dolor del parto, bueno, o el dolor en general, se suele producir por desconocimiento. Bueno, por el desconocimiento, por el miedo, por la impaciencia. Y todo esto hoy en día es algo que en los partos pasa mucho, todo junto. Entonces es como que te lleva a una experiencia de dolor. Habla un poco de esa transición que hubo en nuestra sociedad de partos de partos naturales hacia una medicalización del parto, que si bien en algunos momentos era y es interesante por la seguridad, ¿no?, de mamá y de bebés, pero que hasta cierto punto ha ido un paso más allá y que es bastante contraproducente en el momento del parto. Pues por eso que os decía, al final crean como unos momentos de miedo, de impaciencia, de desconocimiento, porque a veces como que no comparten toda la información contigo, y esto hace que, pues eso, que haya llevado a la sociedad a tratar el embarazo, o los embarazos y los partos como si fuesen enfermedades, y los han medicalizado totalmente. Entonces, pues ella cuenta cómo vivió ese paso, porque ella
ya era matrona en ese momento y ya trabajaba, y cuenta cómo lo vivió y eso, y cómo ha visto que esta forma de medicalizar el parto ha dado pie a un momento en el que realmente hay mucho desconocimiento, sobre todo en la población, pero también en los profesionales, de cómo se produce fisiológicamente un parto. De verdad que es muy interesante, pero después tiene una cara B para mí el libro, porque en realidad lo que cuenta sobre todo es su experiencia propia como matrona. El libro es como una recopilación de artículos, como si fuese una especie de diario, ¿vale? De sus pacientes, de las mujeres a las que iba a acompañar en los embarazos y en los partos. Pues es una recopilación, ¿vale? De estas experiencias concretas de algunas mujeres. Yo quiero remarcar es que no es un libro de preparación al parto, porque puede parecer por el nombre o por alguna sinopsis que he visto por ahí que puede ser un libro de preparación al parto, y para nada, es un libro como de conocimiento. Es interesante para futuras mamás, la verdad, porque yo creo que ver otras experiencias y también ver esta visión que tiene ella de este parto más humano, que es sobre todo interesante a personas que se dedican a esto, ginecólogas, ginecólogos, matronas y matrones, todo el personal que se mueve en torno al embarazo y al parto hoy en día, todo el personal médico. Creo que sería muy interesante que se leyesen este libro. Realmente lo que os tengo yo que confesar de este libro, que como veis me pareció muy interesante, y sobre todo ahora que ya no estoy embarazada os puedo decir que realmente me parece interesante, pero yo en ese momento tuve que dejar de leerlo, no lo pude acabar porque realmente me hizo sentir muy mal. Las historias que aparecen en el libro son en su mayoría de mujeres con un bebé, ¿vale? Es obvio, porque es como la mayoría, ¿no? Los embarazos gemelos son menos. Y además la mayoría de las familias que aparecen en el libro son familias con un alto poder adquisitivo, que se podían permitir pues, pagar los servicios de esta matrona en su casa, incluso pues renunciar a cosas tan fuertes como una cesárea para irse de Madrid a Alicante a que le tratase otros profesionales, haciendo cosas que la mayoría de los casos no están al alcance de una familia media, de una persona normal, ¿vale? Entonces, claro, a mí me hacía sentir mal porque yo estaba en ese momento en el que a mí me estaban diciendo que no me iba a quedar más remedio que cesárea, que las niñas no se movían, que patatín, que patatán. Bueno, yo la verdad es que no estuve muy bien en el embarazo, pero en esa época en concreto pues estaba bastante mal. Entonces a mí me hacía mucho pensar que yo lo estaba haciendo mal, que no estaba haciendo todo lo que estaba en mi mano, que mira que hay otras familias que sí que lo hicieron en su momento, y la verdad es que, bueno, en realidad el trauma de mi embarazo y mi parto, si queréis, lo hablamos en otro vídeo. Pero el tema es que este libro lo tuve que dejar porque al final lloraba y me frustraba y me cabreaba más que otra cosa, y tuve que dejarlo. Bueno, pues solo os quiero contar mi visión personal de este libro. Después, por otra parte, me leí Un regalo para toda la vida de Carlos González, que libro muy conocido dentro del mundo de la maternidad, y trata sobre todo trata sobre la defensa de la lactancia materna. Yo me lo leí, como os digo, estando embarazada, y hubo cosas que me gustaron, aunque sí que leí muchos comentarios y sé que hay otras partes del libro que hay ciertas personas a las que les sienta mal, les puede hacer sentir mal. Una parte que me pareció súper interesante y que la verdad me gustó aprender esto, es que explica muy bien el por qué en España, en Europa yo creo, pero muy concreto en España, por qué estamos teniendo tantos problemas para dar de mamar a los bebés, y que realmente no es más que una cuestión cultural y social. Da datos y da una visión que realmente te hace ver que es así, y es muy interesante. Te hace ver que saber dar el pecho en nuestra sociedad ya no es algo innato, porque de la generación de nuestras madres, e incluso para algunos de las abuelas, las confundieron mucho con el tema de horarios, de meter cereales, de darle biberón, tal, no sé cuánto, por cuestiones meramente comerciales. Las confundieron tanto que perdieron esos conocimientos, y ya las generaciones que realmente los sabían se han perdido. Entonces tenemos ahí como un vacío generacional en este sentido, que nos ha hecho perder este saber dar el pecho de forma natural, de forma innata. Este libro, tengas claro o no que quieres dar el pecho, es un libro que me parece interesante para entender por qué hemos llegado a este punto, y también porque te hace ver que muchos de los mitos que se dicen sobre dar el pecho pues no son reales, como soluciones a problemas que suelen pasar muy a menudo y por las que muchas lactancias se pierden. Como veis, en mi caso pues la lactancia no fue muy bien. Igualmente el libro me parece interesante para leer un poco, para ubicarnos, ¿no?, en si queremos, si no queremos, o por lo menos conocer un poco este tema. Y por último voy a hablar de estos dos libros, que son Embarazo seguro y Parto seguro. He de reconocer que este me lo leí prácticamente entero, y no fui capaz de leérmelo
Y os voy a contar ahora por qué. Obviamente, al ser parto seguro, yo cuando empecé, cuando los cogí, dije, pues este lo voy a dejar para más adelante, en plan para los 2 últimos meses o el último mes o así. Lo que pasó fue como prácticamente vi que no iba a poder tener un parto vaginal como tal, pues no me sentía bien leyéndolo porque me frustraba todo el rato, acababa llorando todo el rato y no, así que no lo llegué a leer. Pero este de embarazo seguro, la verdad es que sí, y es un libro muy peculiar, es un libro que cuesta encontrarlo. Estos son de segunda mano, me los dio Sonia, que Sonia tenía un canal de YouTube antes, Pachamama Life, pero creo que ya no tiene el canal de YouTube, pero si me ve igualmente se lo agradezco muchísimo, me los mandó y la verdad es que cuesta encontrarlos, pero se pueden encontrar de segunda mano. Y es un libro que, aunque es bastante antiguo, es de 2001, que tiene ya más de 20 años el libro, ¿vale? Es de unas matronas holandesas, si no recuerdo mal, y la verdad es que es curioso porque incluso para ser de 2001, que en España los partos y los embarazos estaban a tope de medicalizados, o sea, mucho más que ahora, diría yo, ¿vale? Porque hemos ganado algo de recorrido, es muy curioso que allí hay ciertas cosas que las ves que se tratan de forma muy diferente. Esto te puede llevar a confusión porque ves que en España se hace diferente, pero también te puede dar pistas de que puedes hacer tú. Y es verdad que está muy bien porque te va contando desde el principio, ¿vale? Desde, pues, embarazada y ahora qué, la menstruación se retrasa, ¿vale? Cosas como cuándo hay que dar la noticia, consejos. Es una etapa especial, no te sigas demasiado, te habla de la fecundación, o sea, de todo, ¿vale? La segunda semana, las posibles pegas, la tercera semana, la cuarta semana, o sea, como muy desde el principio. Sobre las hormonas, ¿vale? El aumento de las micciones, el más apetito, la somnolencia, las náuseas, después controles del embarazo, pues todos los controles, las hemorragias sanguíneas al comienzo del embarazo, cuáles son importantes, cuáles no. También habla, por ejemplo, del aborto, después qué pasa mes a mes, pues desde el segundo mes hasta el final. Después te da muchos tips para todo. ¿Te duele la pelvis? Pues no sé cuánto. Como los ardores del embarazo, o sea, los ardores de estómago, muchísimas cosas, ¿vale? Habla del crecimiento del útero y del abdomen, de cuándo se mueve el bebé, cómo se mueve, del bebé en sí, de cómo se va formando. Es que es un libro súper, o sea, extenso en el sentido de que habla de todo. Pues el deporte en el embarazo, el descanso en el embarazo y el amor, sugerencias para ellos, en alimentación durante el embarazo, la energía, el hierro, el calcio, los extras para la madre, prohibido en el embarazo. Incluso habla de temas de baja por maternidad, de trabajo en el embarazo, embarazos múltiples, madres avanzada, embarazada por segunda vez, afrontar el embarazo sola, embarazo con truco, en plan por fecundación in vitro, lo llaman así como de gracia. Bueno, muchísimas cosas, incluso aquí, si decide abortar, o sea, es como que enfoca o engloba todo que te puedas imaginar. Si el bebé fallece, o sea, yo sé que estas partes son un poco chungas, pero que está bien que haya un libro en el que podamos leer de todo. Pues eso, enfermedades, infecciones en el embarazo, enfermedades de transmisión sexual, bebé prematuro, si el bebé fallece, resultados desfavorables o malas noticias en el embarazo, interrupción del embarazo, abortos. Me parece muy extenso, pero muy interesante. Una cosa que tiene también es que a veces te pone como historias de mujeres reales que han tenido estas dos matronas, como historias que le han pasado, ¿no? Y algunas son graciosas, otras son bueno, pues como muy reales, ¿vale? Casos de cosas muy reales, de muy en el día a día que te pasan en el embarazo. Como os digo, es un libro que es bastante antiguo, que hay cosas en las que no está tan actualizado como debería, pero yo creo que la información se puede actualizar fácilmente hoy en día con internet. Y como os digo, es un libro que está escrito desde una visión del embarazo de otro país, pero que a mí me ayudó mucho, me dio muchos tips, me ayudó a calmarme en ciertos momentos porque te da información que te calma y me gustó mucho. Del parto simplemente os lo enseño que está, imagino que estará igual de bien, pero no os puedo hablar exactamente de él porque yo no fui capaz de leerlo. Y bueno, pues hasta aquí las lecturas. Es verdad que yo leí muchísima información en Instagram, seguí muchas cuentas y sobre todo leía muchísimo allí, veía muchos vídeos. Entonces es verdad que no fue una época en la que yo más leí muchos libros, pero no de embarazo, ¿vale? Leí muchísimos libros de ficción, novela. Me ayudaba mucho a desconectar. Las noches para mí eran bastante reguleras, así que pues me pasaba la noche prácticamente leyendo y comiendo mandarinas. Pero bueno, la verdad es que sí quería hablaros de ellos. Nada más, os he lanzado como varias preguntas en este vídeo.
Pero pues como siempre, cualquier duda me la podéis poner por los comentarios. Si os gustaría que hablásemos un poco de mi etapa embarazo, parto, de un poquito mi trauma, de cuál fue la historia, de qué pasó, de por qué no estoy bien con ello. Incluso si os interesa saber qué cuentas de Instagram yo seguía en ese momento, las dejé de seguir ya, pero las tengo, más o menos me acuerdo de bastantes. Todo eso me lo podéis poner por comentarios. Espero que el vídeo os sea útil a las personas que estéis en este momento. Y si es así, pues por favor, dale a like para saberlo. Y nada, que si estás por aquí y todavía no te has suscrito, pues ya sabes. Y poco más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!